Hola, agradezco el interés en esta plática que tiene por título Una metodología para el análisis de imágenes de resonancia magnética, la cual será presentada por mi persona, Heiser López, licenciado en Ciencias Matemáticas, graduado en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, Venezuela, y actualmente estudiante de la Maestría en Ciencias Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla bajo la asesoría del Dr. Hugo Cruz. La plática está dividida en tres partes. En la primera hablaré un poco sobre la enfermedad de Alzheimer, ya que el objetivo del análisis de las imágenes es ayudar a diagnosticar de manera temprana esta enfermedad. Luego platico un poco sobre la resonancia magnética, el método utilizado para la obtención de las imágenes. Y por último hablo sobre la metodología propuesta, en la cual se utilizan las técnicas de la transformada Wavelet discreta bidimensional, el análisis de componentes principales, el discriminante lineal de Fisher y la máquina de aprendizaje extremo. Ahora bien, la enfermedad de Alzheimer es un proceso neurodegenerativo, progresivo, no reversible y hasta el momento incurable. Sabemos que afecta progresivamente la memoria, el pensamiento y la habilidad para realizar actividades de la vida diaria. Además, causa la muerte de neuronas y la pérdida de tejido en todo el cerebro. Con el tiempo, el cerebro se encoge dramáticamente, afectando casi todas sus funciones, y esta enfermedad aparece con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años. Observemos en la figura cómo hay un cambio notable en el tamaño del cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer comparada con una persona que no presenta la enfermedad. Son estos cambios lo que se espera detectar en la fase inicial de la enfermedad. Con respecto a la resonancia magnética, tenemos que es una forma no invasiva para ver los órganos, tejidos, huesos y otras estructuras dentro del cuerpo. Utiliza fuertes campos magnéticos y ondas de radio para producir imágenes internas del cuerpo. En la imagen presentada vemos la manera en que es ingresado el paciente para realizarle una resonancia magnética. Y, dependiendo del plano anatómico utilizado, bien sea el plano coronal, axial o sagital, se obtienen las imágenes que se usaron en la presentación. En nuestro caso utilizaremos imágenes con un corte axial. La metodología propuesta, como se observa en el gráfico, se aplicará de manera secuencial, a partir de una base de datos conformada por imágenes de resonancia magnética, las cuales están etiquetadas en dos grupos: el grupo de personas que no presentan la enfermedad de Alzheimer y el grupo de personas que presentan la enfermedad de Alzheimer. La primera técnica aplicada será la transformada Wavelet discreta bidimensional, la cual se encarga de extraer con precisión la información relevante contenida en la imagen original. La segunda técnica es el análisis de componentes principales, la cual se encarga de eliminar la posible correlación que pudiese existir entre los píxeles y, al mismo tiempo, reduce la dimensionalidad. La tercera técnica es el discriminante lineal de Fisher, y este se encarga de, nuevamente, reducir la dimensionalidad y lograr una mayor separabilidad entre los grupos, previo a la clasificación en donde se utilizará la máquina de aprendizaje extremo. Ahora veamos de qué trata cada una de las técnicas mencionadas. Comencemos con la transformada Wavelet discreta bidimensional. Teóricamente esta es la técnica más extensa, la cual trataré de resumir. Como observación, en lo que sigue consideraremos el espacio L2, el cual es un espacio de Hilbert dotado con el producto escalar que se observa, donde la línea encima de GT denota el conjugado. Como ya les mencioné antes, la transformada Wavelet es una técnica que aborda el problema de extracción de características, especialmente en imágenes médicas. Acá tenemos la definición de lo que se conoce como una función Wavelet. Si una función psi en el espacio L2 satisface la condición de admisibilidad, la cual nos dice que C sub psi debe ser finita, donde psi de W es la transformada de Fourier de psi de t, entonces psi es llamada una wavelet madre. Las versiones desplazadas y dilatadas de la wavelet madre se denotan como psi sub AB, donde
A y B son números reales y A es estrictamente mayor que 0. Dada una función Weibler fija, se define la transformada Weibler continua de una función f en el espacio L2 como el producto escalar de la función f y la versión desplazada y dilatada de la función Weibler madre. El siguiente teorema garantiza la existencia de la transformada Weibler continua inversa. Ahora, uno de los problemas que tiene la transformada Weibler continua es la falta de practicidad, debido a que los parámetros A y B son reales. Para ello, se utiliza la cuadrícula de muestreo, donde A es igual a un A sub 0 elevado a la j, y B es igual a K por un B sub 0 por A sub 0 elevado a la j, donde J y K son enteros, A sub 0 es mayor restricto que 1 y B sub 0 es mayor restricto que 0. Las opciones comunes para los parámetros A sub 0 y B sub 0 son 2 y 1 respectivamente, lo cual se conoce como la cuadrícula diádica. De esta manera vemos que la wavelet de cuadrícula diádica se puede escribir como psi sub jk. Diremos que una función wavelet es una wavelet ortogonal si la familia psi sub jk es una base ortonormal del espacio L2. Y cada f en L2 se puede escribir en términos de la base, cuya representación se denomina una serie wavelet. Aquí los coeficientes C sub jk vienen dados por el producto escalar de f y la wavelet en la cuadrícula jk. Observemos que es importante trabajar con wavelets ortogonales, los cuales se pueden construir a partir de un análisis multiresolución. Una sucesión B sub j de subespacios cerrados de L2 es un análisis multiresolución, el cual lo vamos a denotar como MRA de L2 si se cumplen las siguientes 6 propiedades. A la función phi que aparece en la propiedad 6 se le llama función de escala y esta generará un análisis multiresolución del espacio L2. Las imágenes de resonancia magnética van a ser proyectadas sobre estos subespacios y lo que podemos observar acá es que a partir de la propiedad 4, esa proyección o esa aproximación que se obtiene de la imagen al proyectar sobre el espacio B sub j va a ser muy mala si el j tiende más a infinito, y esa aproximación al proyectar la imagen sobre el espacio B sub j va a estar muy cercana a la imagen original si el j tiende a menos infinito. Ahora, para la proyección de las imágenes sobre los espacios B sub j, necesitaremos una base ortonormal de B sub j para cada j. Y el siguiente teorema especifica cuál sería la base utilizando la función de escala. Luego, para relacionar la función de escala con la función wavelet, se utiliza la ecuación de escala que viene dada por la ecuación 2. Consideremos ahora a W sub j como el complemento ortogonal de B sub j en B sub j-1. Es decir, que el espacio B sub j-1 se puede escribir como la suma directa de B sub j y W sub j. Por lo tanto, al proyectar la imagen sobre B sub j-1, esta se puede descomponer como la proyección sobre B sub j más la proyección sobre W sub j. La proyección sobre B sub j nos da una aproximación de la imagen a esa escala y la proyección sobre W sub j nos da los detalles de la imagen a esa escala. El siguiente teorema prueba que a partir de una función de escala se puede construir una wavelet que genere una base ortonormal para W sub j y para L2. Partimos de una función de escala phi y la sucesión h sub k asociada a la ecuación de escala. Se define la sucesión g de k en términos de la sucesión h de k y la wavelet psi de t en términos de la sucesión g de k y la función de escala phi. De esta manera se obtiene que para cualquier escala 2 a la j, la familia phi sub jk con k variando en los enteros va a ser una base ortonormal para W sub j, y la familia W sub jk con j y k
variando en los enteros, es una base ortonormal del espacio L2. Es decir que, dado un análisis multiresolución generado por una función de escala, se puede construir una función wavelet que genere una base ortonormal del espacio L2. Teniendo bases para los subespacios B sub j y W sub j, una imagen puede aproximarse al grado deseado mediante un subespacio de aproximación B sub j y tantos subespacios de detalle como sea necesario. Para esto consideramos una función f en el subespacio B sub 0 y sabemos que la podemos descomponer como la suma de la función fb1 más la función fw1. De igual manera, esta misma descomposición se puede aplicar para la función f de b1 y escribirla como la suma de f de b2 más f de w sub 2. Por lo tanto, la función f de t quedaría expresada como la suma de f de b2 más f de w2 más f de w1. Continuando con este procedimiento, se tiene que para la escala 2 a la j, la función f de t quedaría expresada como se observa allí. Ahora bien, para el caso de las imágenes necesitamos un análisis multiresolución del espacio L2-R2, el cual se puede extender a partir de un análisis multiresolución del espacio L2-R. La definición formal de un análisis multiresolución del espacio L2-R2 es una extensión directa de la definición del análisis multiresolución del espacio L2-R. Se deben cumplir las mismas 6 propiedades. Ahora, partiendo de un análisis multiresolución del espacio L2-R, se construye el análisis multiresolución del espacio L2-R2 mediante el producto tensorial de B sub j con B sub j, el cual se denota como B sub j al cuadrado. De igual manera, se necesita una base ortonormal para esos subespacios y para el espacio L2-R2, las cuales se construyen con productos separables de la función de escala y su wavelet asociada. Como se hizo anteriormente, se considera el complemento ortogonal del subespacio B sub j al cuadrado en el espacio B sub j menos 1 al cuadrado para escribirlo como una suma directa. Acá tenemos el teorema que especifica cuáles serían las bases ortonormales del subespacio W sub j al cuadrado y del espacio L2-R2. Usando este análisis multiresolución se puede descomponer la imagen original en 4 subimágenes, donde una representa la aproximación de la imagen y las otras 3 representan los detalles. Esta se puede aplicar de manera iterativa de acuerdo al nivel de descomposición. Y mediante esta técnica es que se logra extraer la información relevante contenida en la imagen. La siguiente técnica es el análisis de componentes principales, la cual parte de un conjunto de datos con media 0 y matriz de covarianzas S. Y lo que se quiere es encontrar una representación comprimida de estos datos a través de una matriz de proyección, que en este caso se denota por B, cuyas columnas son ortonormales. Esta matriz se encuentra bajo el criterio de maximizar la varianza de los datos proyectados. Se comienza buscando a B1, el primer vector de la matriz B, lo que nos lleva a maximizar la función objetivo dada por B1 traspuesto S, B1, sujeto a la restricción de que la norma del vector B1 debe ser igual a 1. Resolviendo este problema se encuentra el vector B1. Luego se plantea el problema para encontrar el vector B2 y los vectores restantes. En general, la matriz B estará compuesta por los autovectores de la matriz S asociados con los m autovalores más grandes. Y la varianza capturada luego de la proyección será la suma de estos m autovalores. Con respecto al discriminante lineal de Fisher, proyectamos los datos a través de la matriz W, pero esta vez esta matriz se encuentra maximizando la separabilidad entre los grupos o clases, considerando la función objetivo J, donde S sub B es la matriz de dispersión entre las clases y S sub W es la matriz de dispersión dentro de las clases.
La solución de este problema produce un problema de autovector generalizado y, por lo tanto, la matriz W estará conformada por los autovectores de la matriz S sub W inverso por S sub B asociados a los autovalores más grandes. Por último, tenemos la máquina de aprendizaje extremo, el cual es un algoritmo que se usa para entrenar una red neuronal artificial del tipo feed-forward con una única capa oculta, la cual denotaremos como SLFN. La característica de este algoritmo es que los pesos W sub I y los sesgos B sub I de entrada que se observan en la red se generan de manera aleatoria. Así, el único parámetro a calcular sería el parámetro beta, que representa los pesos de salida. Ahora, dado un conjunto de datos etiquetados con T sub I, una red neuronal SLFN con L nodos ocultos y función de activación g de x se modela matemáticamente como la suma sobre L de los pesos de salida por la función de activación. Los parámetros beta se obtienen minimizando la función de error, que es igual a la norma de h beta menos t, donde h, beta y t vienen dados por estas expresiones. A la matriz H se le denomina matriz de salida de la capa oculta de la red neuronal y, si la función de activación es infinitamente diferenciable, el número de nodos ocultos requeridos es menor o igual a la cardinalidad de la base de datos. Este primer teorema nos dice que si el número de nodos ocultos de la red es igual a la cardinalidad de la base de datos, la cual denotamos con n, la función de activación es infinitamente diferenciable y los parámetros W sub I y B sub I se eligen aleatoriamente, entonces la matriz H es invertible y la red puede aproximar el conjunto de entrenamiento con error cero. Sin embargo, en la mayoría de los casos el número de nodos ocultos es mucho menor que n. Cuando ocurre esto, el segundo teorema garantiza que dado épsilon positivo, la red puede aproximar el conjunto de entrenamiento con un error menor que épsilon. Cuando los parámetros W sub I y B sub I están fijos, entrenar la red es equivalente a encontrar una solución de mínimos cuadrados del sistema lineal h beta igual a t. Y este teorema nos dice que para encontrar esa solución se debe calcular la inversa generalizada de Moore-Penrose de la matriz H. Así que para encontrar beta se multiplica la inversa generalizada de H por T. Esta solución tiene las siguientes propiedades importantes: un error mínimo de entrenamiento, la norma más pequeña de los pesos, lo cual es importante para no tener una sobreestimación del modelo, y unicidad de la solución gracias a la unicidad de la inversa generalizada de H. Así, podemos resumir el algoritmo de la máquina de aprendizaje extremo en los siguientes tres pasos. Asignar aleatoriamente los pesos de entrada W sub I y los sesgos B sub I, calcular la matriz de salida de la capa oculta H y calcular el peso de salida beta a través de la inversa generalizada de H por T. De esta manera entrenamos la red que clasificará nuestra base de datos. Volviendo a la metodología propuesta, la imagen original será aproximada a través de la transformada Wavelet discreta bidimensional para extraer la información relevante que está contenida en la imagen. Luego de esto aplicaremos el análisis de componentes principales para lograr una reducción en la dimensionalidad de la imagen y eliminar la posible correlación que puede existir entre los píxeles de la imagen. Previo a la clasificación, aplicamos el discriminante lineal de Fisher para lograr una mayor separabilidad entre las clases y al mismo tiempo reducir la dimensionalidad. Para la clasificación utilizamos la máquina de aprendizaje extremo que nos va a servir para entrenar la red neuronal. Se cuenta con una base de datos descargada del archivo de imágenes y de datos de ONI, y toda esta metodología se aplicará en dicha base de datos para luego realizar un análisis de rendimiento de clasificación logrado.
Acá les muestro algunas de las referencias consultadas para este trabajo, siendo las dos primeras libros donde se pueden consultar los temas trabajados acá. El tercero es un artículo donde se aplica una metodología similar para detectar la enfermedad de Alzheimer, y el último es un artículo de los autores de la máquina de aprendizaje extremo. Continuando con la bibliografía, el primero y el tercero son artículos donde tratan la clasificación de la enfermedad de Alzheimer, y el segundo y el cuarto son libros para consultar la parte teórica. Aquí termina la plática y para cualquier duda o sugerencia nos pueden escribir a través de nuestros correos electrónicos. Gracias.